Buenas tardes, hermano. Dame bienvenido a este culto. Vamos a empezar orando para que todo salga bien hoy. Gracias, Señor, por el signo que nos das, para que todo bien. Te queremos dedicar este culto, que el Señor nos ayude a seguir adelante, Señor. Ayude a cada uno de los que tenemos de ti y que todo salga bien. Gracias por todo, en Jesús. Amén. Vamos a entonar el siguiente himno. Tocemos en el 4, el deseo de que eso diremos. Les invito a los que estamos aquí que nos pongamos de pie. La historia de Cristo viviendo, la paz que perdona tu grado, contra los que encuentran tú, contra los que encuentran tú, los que todo la Y 370 corazones siempre alegres. Oh,
Buenas tardes, hermanos. Pueden tomar su asiento. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Belén. Es un placer poder estar juntos en esta tarde. Ahora, simplemente, hermanos, ya se escucha más fuerte. Estamos contentos, hermanos. ¿Quién sabe qué me dice? Muy bien. Yo entendí ya, ¿verdad? Ahí está la... Ok, gracias, hermana Lucy. Muy bien, hermanos, simplemente quiero recordarles, el día de mañana vamos a estar orando a las 6 de la tarde aquí en este recinto. A las 6 de la tarde vamos a estar orando, así que les animo, hermanos, que puedan tomar un tiempo para orar. También el martes seguimos con el Instituto Bíblico, el miércoles seguimos con el culto, el jueves seguimos, hermanos, por la clase también que estamos teniendo con los varones y las damas. Dentro de poco tiempo también vamos a tener algo especial, hermanos, así que también el día viernes andamos batallando un poco en cuestión de los que van a estar enseñando, pero hermanos, todo eso vamos a estar dando más anuncio el viernes. También el sábado a las 9 de la mañana vamos a tocar puertas, a las 5 reunión de jóvenes, y el próximo domingo, hermanos, vamos a iniciar con la escuela dominical y predicación de la palabra de Dios. Próximo domingo a las 10 de la mañana y luego a las 6 de la tarde. También hermana Julieta va a estar saliendo esta noche, va a estar saliendo allá en Los Mochis. Va a estar viendo algunas cosas que tiene que arreglar de la casa que ellos tienen ahí en Los Mochis, así que, ¿verdad? Algunos conflictos que sucedieron ahí con la casa que ellos tienen y ella tiene que ir a arreglar algunas cosas primero y luego, hermanos, va a ir algunas cosas que van a estar saliendo, así que, hermanos, vamos a estar hablando por ella. Los niños van a estar saliendo esta noche, así que para que vayan con bien, puedan arreglar el asunto, yo les prospero y luego vuelvan con bien también, así que, hermanos, vamos a estar hablando por ellos también. Recuerden la oración. Y por mi parte, hermanos, son todos los anuncios que tenemos. Ya tenemos sobres en la parte de atrás, ¿ok? Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir adelante. Bueno, hermanos, les invito a que se pongan de pie otra vez para seguir donando el número 429, Juan Grande Amor. Thank you.
Versículos desde que vamos a seguir cantando el número 514, oh jóvenes venid. Muy bien, hermanos, abra sus Biblias, por favor, allí en Nehemías capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias, así como estamos aquí, hermanos. Nehemías capítulo 8, perdón. Nehemías capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Nehemías 8, 1 hasta el versículo 3 de una manera alternada. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer alternadamente yo el primer versículo y usted sigue con el 2 y hasta llegar al 3, hermanos. Dice la palabra de Dios: venido el mes séptimo, los hijos de Israel que estaban en sus ciudades
y se juntó a todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que podamos comprender las Escrituras como se hizo, Señor, en este tiempo. Por favor, háblanos, Señor. Dirige nuestra vida, en el nombre precioso de Cristo se lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento, hermanos, en esta tarde. Quiero hablarle, hermanos, en esta tarde acerca de cómo Nehemías, en capítulos anteriores, del capítulo 1 al capítulo 6, Nehemías estuvo construyendo, hermanos, los muros. Nehemías estuvo construyendo los muros, tuvo oposición de adentro, tuvo oposición de afuera. Varias personas no quisieron que la obra de Dios se siguiera. Y luego ellos, hermanos, construyeron el muro, y una vez que construyeron el muro, también pudieron reparar las puertas y cerrar las puertas con cerrojo. Y una vez que ellos pudieron, hermanos, tener las puertas con cerrojos, ahora el pueblo podía estar seguro, ahora las personas podían estar resguardadas dentro de sus muros. Miramos, hermanos, que nosotros, para poder de alguna manera poder servir a Dios, poder hacer la obra de Dios, primeramente hay que sacar las cosas que hay en nuestro propio corazón, para que ahora nosotros podamos tener libertad en poder servir a nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Nehemías juntó al pueblo, lo puso por familias en el capítulo 7, y puso a hombres, a hombres, dice, puso a cantores, puso a personas, hermanos, personas que podían hacer la obra de Dios. Y una vez, hermanos, que él estableció todo esto, ahora que el pueblo está seguro, ahora que ya levantó sus muros, ahora que ya tiene convicciones, tiene estándares, ahora él llama al pueblo, hermanos, para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Muchas personas tenían 70, 80 años y jamás habían escuchado, hermanos, la ley de Dios. Hermanos, muchos de ellos no entendían, ya no se les había olvidado el hebreo. Muchos de ellos hablaban solamente el arameo, porque el pueblo de Dios había sido llevado cautivo. Y ellos hablaban el hebreo, y muchos de ellos, hermanos, voy a estar explicando un poquito más adelante acerca de eso, pero el pueblo, hermanos, estaba deseoso de escuchar la palabra de Dios. Muchos de ellos no habían escuchado nunca la ley. Hermanos, nunca habían escuchado nada de ello. Entonces dice aquí la palabra de Dios en capítulo 8, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba de la puerta, dice, de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Hermanos, como el pueblo estaba con un solo corazón. Ahora le quiero animar en esa tarde. Hermanos, jamás vas a tener avivamiento en tu corazón si no es por medio de la palabra de Dios obrando en tu propia vida. Jamás va a haber ese fuego en nuestras vidas si no es producido por la palabra de Dios. Hermanos, quiero que veamos un pasaje, y vamos a ir, hermanos, solamente como introducción, lo que causa la palabra de Dios en el corazón de una persona que escucha las Escrituras. Ahí en Lucas capítulo 24, vaya sus Biblias, por favor. En Lucas capítulo 24, versículo 28 al versículo 32, nos dice la palabra de Dios aquí en Lucas, capítulo 24, versículo 28 al 32 nos dice, llegaron a la aldea a donde iban. Ok, hermanos. Sí, ¿verdad? Estoy aquí, pero... Ok, aquí está. Muy bien, Lucas 24, 28, hermanos. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, está hablando de los caminantes de Emaús, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, perdón. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Están hablando, hermanos, cuando ellos pensaron que aquel que hablaba las Escrituras, que aquel que les hacía milagros, que escuchaban su dulce y maravillosa voz,
hermanos, pensaron que el Señor Jesús, después de la crucifixión, se había acabado todo con él. Y el Señor les mandó a este grupo de personas, hermanos, incluyendo a estos hombres, que fueran a Jerusalén y allí esperasen la promesa del Padre, pero ellos, hermanos, de alguna manera se desanimaron y fueron a camino a Maús. Hermanos, y él empieza, estos hombres desanimados pensaron que jamás iban a escuchar aquellas palabras de vida, aquellas palabras que levantan el corazón quebrantado, aquellas palabras, hermanos, que hicieron levantar al muerto. Y yo creo que estos hombres, hermanos, estaban muertos un poco espiritualmente y desanimados. Y dice aquí que cuando él, hermanos, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, no ardía, dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras. Ellos iban, hermanos, en dirección opuesta porque habían dejado las escrituras a un lado. Una vez que el Señor les abrió las escrituras, hermanos, miren lo que causó, hermanos, las escrituras causó que su corazón ardiera, pero miren lo que causa, hermanos, en el corazón del ser humano la palabra de Dios cuando llega a su vida. Y levantándose en la misma hora, volvieron a dónde, hermanos? Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Una persona que escucha la palabra de Dios va a volver al camino de nuevo, hermanos. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que la palabra de Dios es algo común y corriente, pero hermanos, la palabra de Dios es la que va a poner el fuego en nuestro corazón, es la que va a poner el fuego en nuestra propia vida. Hermanos, la palabra de Dios es la que va a poner ese fuego en nuestro propio corazón. Lo vemos con los caminantes de Maús. También quiero que veamos, Daniel, trata de quitar ese perro del vecino de aquí, no sé, trata de hacer algo ahí, porque parece que nada más en la hora del culto es cuando sueltan ese animal aquí. Trata de arreglar un poco de eso. Hermanos, la palabra de Dios es la que pone fuego en nuestro propio corazón. También, hermanos, quiero que veamos la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trae un avivamiento, hermanos. Número 2 también, la palabra de Dios, hermanos, nos dará victoria sobre el pecado en nuestra propia vida. Quiero que vayamos, hermanos, al Salmo 119. Salmo 119 en sus Biblias, hermanos. La palabra de Dios no solo produce, hermanos, fuego en nuestro corazón, nos mantiene animado, pero también la palabra de Dios, hermanos, nos da victoria sobre el pecado también en nosotros. Salmo 119, hermanos, versículo 9. Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué el hombre, hermanos, puede guardar su camino, su rectitud, su integridad? Hermanos, su devoción a Dios, ¿con qué? ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres de Maús? Hermanos, ¿con qué ellos limpiaron su desobediencia yendo a un camino contrario a la palabra de Dios? Con guardar la palabra de Dios. Cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, nuestro corazón arde, hermanos, y también la palabra de Dios, hermanos, nos da victoria sobre el propio pecado en nosotros. Número 3, hermanos, la palabra de Dios también nos ayuda a discernir la palabra de Dios, la voluntad de Dios en nuestras propias vidas. Salmo 119, versículo 105. Quiero que veamos aquí también, hermanos. Miren, hermanos, cómo la palabra de Dios nos ayuda a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Y lumbrera a mi camino. Hermanos, la palabra de Dios va a ser la que nos va a alumbrar en un mundo tan oscuro, para que nosotros podamos comprender la voluntad de Dios y no podamos, hermanos, desviarnos por las cosas o circunstancias que puedan estar nos rodeando como cristianos. Hermanos, avivamiento, hermanos, vino al pueblo de Israel por medio de la palabra de Dios. Hermanos, trajo por fuego al corazón de ellos, trae victoria a la vida del cristiano. La palabra de Dios nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Pero también, hermanos, la palabra de Dios produce crecimiento en nuestra propia vida. Oh, hermanos, la palabra de Dios produce crecimiento en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Cómo la palabra de Dios, hermanos, produce fuego, nos da victoria sobre el pecado, nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y produce crecimiento espiritual en nuestra propia vida.
Primero de Pedro capítulo 2, versículo 2. Es que yo necesito esto, no, yo necesito lo otro para tener victoria, yo necesito lo otro para tener gozo. Mira, hermano, tú lo único que necesitas es la palabra de Dios obrando y ardiendo en tu propia vida. Y yo estoy seguro que cuando la palabra de Dios arde, cualquier cosa que quiera entrar al corazón, la palabra de Dios la consumirá. Hermanos, dice aquí 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, la palabra de Dios, así como un bebé desea y necesita la leche de su mamá, no se le puede dar otro alimento más que la leche que le nutre. Hermano, dice que la palabra de Dios es lo único que puede nutrir y hacer crecer nuestra vida espiritual. ¿Cómo está tu interacción? ¿Cómo interactúa usted con la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo influye la palabra de Dios en su propia vida? Hermanos, aquí dice que la palabra de Dios nos hace crecer. También, hermanos, la palabra de Dios nos equipa para el servicio de Dios. También la palabra de Dios nos capacita y nos equipa para el servicio de Dios. ¿Quieres saber cómo? Amén. Vamos entonces, hermanos, un texto que mencioné esta mañana, 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, hermanos. Aunque aquí lo tenemos aquí en la pantalla, pero 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice la palabra de Dios. Y que desde la niñez ha sabido, ¿qué, hermanos? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego añade, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Hermano, la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye cuando algo está mal en nuestra vida. No necesita el predicador mencionar algún pecado, no necesita el predicador decir algo para animarte, solamente cuando escucha la palabra de Dios, causa un efecto en nuestro propio corazón. Hermanos, dice que nos redarguye para corregir, nos corrige, nos instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos equipa para toda buena obra. La palabra de Dios nos instruye, hermanos, en cómo nosotros podemos servir a nuestro Dios, cómo nos equipa para el servicio de Dios. También quiero que veamos, hermanos, que la palabra de Dios regocija el corazón. La palabra de Dios regocija el corazón. ¿Cómo está, hermanos, nuestro corazón delante de la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestro andar, hermanos, delante de la palabra de Dios? Salmo 19, hermanos, quiero que vayamos a ver nuestras Biblias. Salmo 19, versículo 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermano, está diciendo que la palabra de Dios regocija el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. Hermanos, cuando un hombre no anda bien delante de Dios, lo último que quiere es leer la palabra de Dios. No tiene ganas por alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios. No quiere obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Hermanos, cuando una persona, hermanos, está orando la palabra de Dios, es un regocijo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Pero las personas que leen la palabra de Dios andan en rectitud porque Dios es un Dios recto, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. La palabra de Dios, hermanos, nos da entendimiento. Hermanos, en otras palabras, no puede haber prosperidad espiritual sin la palabra de Dios. No puede haber, hermanos, prosperidad espiritual sin la palabra de Dios. D.L. Moody dijo, dime lo que haces con la Biblia, lo voy a volver a repetir, dime lo que haces con la Biblia y yo te diré lo que Dios va a hacer con tu vida. Dime lo que haces con la Biblia y yo te diré lo que Dios va a hacer contigo. Qué tremendo lo que hace la palabra de Dios. Hermano, ella nos hace crecer espiritualmente, pero según el lugar que le demos a ella, es el lugar donde nosotros vamos a estar como cristianos. Quiero que veamos, hermanos, en este capítulo 9 vamos a ver algunas cositas que nos van a ayudar, hermanos, a crecer y a continuar en buscar la palabra de Dios. Hermanos, que nuestro corazón pueda arder en una manera especial. Número 1, hermanos, nos dice también aquí, número 1, solamente si usted lo quiere apuntar, un pueblo unido, hermanos, unido, esperando recibir de la palabra de Dios. Aquí, hermanos, con Nehemías, capítulo
8, dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Hermanos, anteriormente vimos que la puerta de las aguas representaba la palabra de Dios. En ese lugar, hermanos, ahí tal vez no cabían en el lugar donde deberían de estar, pero ahí estaban en ese lugar. Y dice que todo el pueblo se juntó, hermanos, desde la mañana hasta el mediodía. Todos estuvieron de pie para escuchar la palabra de Dios. Ellos no tenían clima como nosotros tenemos. Ellos no tenían banca como nosotros tenemos. Ellos no tenían camiones como nosotros tenemos. No tenían ruta. Hermano, como nosotros tenemos la manera en que nosotros podemos venir y escuchar la palabra de Dios. Hermanos, por tiempo no habíamos podido venir a la casa de Dios durante este tiempo de pandemia para escuchar la palabra de Dios y podernos regocijar en ello. Pero ahora, hermanos, el pueblo aquí está, hermanos, juntos para recibir la palabra de Dios. Dice aquí la Escritura, hermanos, que tenían un solo corazón. Hermanos, de escuchar la palabra de Dios se juntaron, dice aquí, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. No habían escuchado ellos la palabra de Dios. Tenían, hermanos, ese corazón de escuchar. ¿Cuánta gente, hermanos, hoy en día, cuánta gente decía, es que yo no voy a la iglesia por el coronavirus? Hermanos, yo no voy a la iglesia por lo otro. Pero sabe una cosa, hermanos, gente siempre tiene un pretexto por no escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia que el que es de Dios, las cosas de Dios oye. Pero el que no es de Dios, las cosas de Dios no oye. Hermanos, siempre la palabra de Dios, debemos de estar, hermanos, aún en nuestras familias, debemos de hacer, hermanos, con nuestra esposa, nuestros hijos, leer la palabra de Dios juntos, porque ella va a poner un fuego en nuestro corazón. Ella nos va a hacer, hermanos, que tengamos victoria sobre el pecado. Nos va a ayudar a discernir la voluntad de Dios para nuestros hijos, nuestras vidas. Va a producir un crecimiento espiritual. Nos va a equipar para el servicio de Dios. Va a traer regocijo en nuestro propio corazón, hermanos. Y como dijo Josué, ¿verdad? Dios a Josué, que el éxito iba a venir, hermanos, por no apartarse de la palabra de Dios en su propia vida. Entonces el pueblo, hermanos, se reunía para escuchar, recibir la palabra de Dios. Tal vez más por 70 años, muchos de ellos habían sido llevados cautivos, otros venían, hermanos, de ciudades lejanas, a pie, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Nehemías no obligó a nadie a que viniera a escuchar la palabra de Dios, pero aquellos que vinieron salieron con propósito y regocijo en su propia vida. Hermanos, no solamente ellos estaban unidos esperando recibir la palabra de Dios, estaban unidos para recibirla, unidos, hermanos, tratando de esperar para ver qué era lo que Dios quería. Número 2, hermanos, vemos a un pueblo atento a la palabra de Dios. No solamente el pueblo, hermanos, estaba esperando recibir, estaba ansioso de escuchar la palabra de Dios, sino ahora vemos un pueblo, hermanos, atento a la palabra de Dios. Estaban atentos ahí en versículos 2 y 3. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Así de hombres, mira, hermanos, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo dijo que trajo a todas aquellas personas que podían entender las escrituras. Por eso es muy importante, hermanos, que si sabemos que la palabra de Dios causa y hace efecto en nuestras vidas, es importante que nuestros hijos, hermanos, nuestras familias puedan venir a escuchar la palabra de Dios. Ellos estaban atentos, hermanos, tenían un deseo. Cuando alguien hablaba, hermanos, cuando alguien hablaba, hermanos, la palabra de Dios, ellos, hermanos, no andaban de un lugar a otro. Ellos estuvieron, hermanos, atentos, como si Dios estuviese ahí mismo, hermano, porque la palabra de Dios se estaba presentando y ellos estaban atentos con reverencia, escuchando desde la mañana hasta la noche, escuchando el mensaje de la palabra de Dios, estaban escuchando la ley, estaban asombrados, hermanos, porque ellos se habían desviado en cómo vivir bajo la voluntad de Dios. Ellos estaban, hermanos, muy atentos escuchando a ese mensaje que ellos estaban dando. Hermanos, pero muchas veces, hermanos, la actitud muestra qué tan importante es Dios para nuestras vidas cuando tenemos, hermanos, atención a la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, muchas veces estamos saliendo de la iglesia, estamos entrando, estamos saliendo, estamos entrando. Y próximo servicio, hermanos, apenas que usted vaya al sanitario va a salir de este lugar. Hermanos, no tenemos, hermanos, por qué entrar y salir, no tenemos por qué dormirnos en la iglesia. No tenemos por qué estar masticando chicles y quedarnos abajo.
¿Sí me estoy explicando, hermanos? Hermanos, ellos estaban atentos a la palabra de Dios. Ellos reconocían, hermanos, que cuando la ley se estaba diciendo, era Dios mismo, hermanos, en ese lugar. Ellos habían reconocido que Nehemías había viajado, hermanos, cientos de kilómetros, había dejado su lugar de copero con el rey. Dios le había prosperado, Dios quitó a Tobías, a todos los enemigos, habían preparado las puertas, habían levantado los muros. Hermanos, ellos habían visto la gracia y el poder de Dios, como Dios había prosperado la vida de Nehemías, la gente que estaba trabajando con Nehemías. Y hermanos, ellos vieron cómo se levantaron los muros, ellos vieron cómo se levantaron las puertas, cómo pusieron los cerrojos, ellos vieron cómo pusieron cantores, cómo pusieron levitas, cómo pusieron hombres esforzados, ahí porteros, hermanos, ya que estaba todo listo, hermanos, ya que estaba la ciudad preparada, ya que el corazón estaba preparado. Ahora se empezó a hacer un servicio de adoración al Dios viviente. Me imagino que Dios estaba preparando todo para lo que iba a venir después. Hermano, quiero decirte, si no preparas tus muros, si no preparas tus convicciones, tus estándares de pararte firme en la palabra de Dios, hermanos, si no cierras las puertas al enemigo, hermanos, no vas a empezar a tener un aislamiento en tu propio corazón. Tu corazón jamás va a arder. Tu corazón vas a llegar a la iglesia y te vas a ir a igual, hermanos, sin nada en tu propia vida. El pastor no te va a cambiar, pero la palabra de Dios te puede cambiar y te puede transformar. Hermanos, si solamente le dieras una hora diaria a la palabra de Dios en la mañana y otra hora en la tarde, verías cómo Dios haría arder tu propio corazón. Hermanos, el pueblo estuvo atento escuchando la palabra de Dios, reconociendo que era Dios mismo que había dado esa ley. Número 3, vemos a un pueblo en reverencia a la palabra de Dios, versículo 5. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. Hermanos, ellos mostraron respeto, honor. Hermanos, sabían que Dios, hermanos, estaba ahí. Hermanos, muchas veces ellos estaban atentos, hermanos, sin estarse distrayendo con el celular, sin estarse distrayendo todo eso. Ellos estaban atentos, hermanos, allí. ¿Se imagina, hermanos, cómo es una actitud cuando a veces no hay reverencia respecto a la palabra de Dios? Mucha gente está hablando de cosas que no se deben de estar hablando. Ya se está exponiendo las escrituras. Ya se están exponiendo las escrituras. Hermanos, muchas veces cuando usted está hablando con una persona y está hablando con ellos y se levanta esa persona, empieza a hacer otras cosas, significa que lo que usted está diciendo o lo que yo puedo estar diciendo no le importa. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de reverencia. Hermanos, y muchas veces cuando estamos en la casa de Dios tenemos que comprender que tenemos que guardar respeto. Es que Dios no habita en templo de manos. Así lo dice la Biblia, Dios habita en nuestro corazón, sí. Quiero decir eso. El hecho de que la policía esté en una comandancia no significa que si hay un robo en su casa, ella no va a venir a tomar muestras de lo que pasó en su hogar. Hermanos, muchas veces pensamos que ese lugar no es importante. Cuando las escrituras se abren, hermanos, es importante. Debemos de guardar reverencia y respeto a la palabra de Dios. Hermanos, debemos de tener reverencia, hermanos. Cuando nosotros mostramos reverencia, hermanos, a la palabra de Dios, realmente estamos diciendo en dónde está nuestro corazón. Si alguien le llama, hermanos, no conteste. Si alguien le marca, no conteste. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos va a hablar con un celular ahorita, aunque les está hablando a algunos aquí en Facebook, pero yo estoy diciendo a los que estamos aquí. Hermanos, debemos de tener reverencia a la palabra de Dios. Ellos mostraron respeto. Ellos estaban diciendo, tal vez ya tengo la mujer de mi prójimo. Tal vez estoy haciendo cosas que no debo. Tal vez estoy tomando cosas que no debo. Tal vez estoy diciendo cosas que no debo de decir. Y ellos estaban escuchando, hermanos, y la palabra de Dios les estaba mostrando realmente su corazón. Estaban atentos. Ellos querían ahora una solución, no solamente escuchando tal vez cómo estaba el corazón de ellos, sino ahora querían escuchar un arreglo para su propia vida. Número 4. Vemos a un pueblo unido, hermanos, adorando a Dios. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová,
inclinados a tierra. Hermanos, la manera de que ellos adoraban era inclinándose a tierra, levantando sus manos. Hermanos, ellos reconocieron la manera en que ellos estaban mostrando su corazón, pero también estaban viendo que el Dios que estaban mostrando no era un Dios que estaba mostrando el castigo de la desobediencia y les estaba mostrando el cautiverio que habían tenido por la desobediencia, pero también estaban diciendo que había un Dios grande en los cielos, que tiene un Dios grande y clemente. Estaban mostrando, hermanos, la gracia de Dios. Hermanos, su rostro a tierra, hermanos, ellos estaban de acuerdo con lo que se estaba diciendo, estaban diciendo amén. Y quiero decirte, hermanos, que nuestro Dios sí es un Dios grande, más grande que el problema que puedas estar cargando esta tarde. Y yo creo que todos debemos de decir amén. Él es más grande que nuestro problema, hermanos, que nuestra dificultad. Él es más grande que nuestra necesidad. Él es todo en nuestras vidas. Hermanos, vemos un pueblo unido adorando a Dios. Hermanos, solamente adorando a Dios porque Él es Dios, punto. Adorando a Dios porque Él es Dios, punto, se acabó. Número 5, hermanos, vemos a los líderes espirituales que hacían al pueblo entender la palabra de Dios. Había líderes espirituales que hacían entender al pueblo la palabra de Dios. Aquí en el versículo 6, hermanos, al versículo 8 nos dice la palabra de Dios. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8. Hermanos, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen que, hermanos, la lectura, hermanos, muchos de ellos, como dije, hermanos, sabían el hebreo, pero muchos de ellos ya no sabían el hebreo, entendían el arameo. Y dice que ahí en ese púlpito de madera, hermanos, que estaban ellos, era un púlpito grande, tenían algunos ayudantes allá alrededor, y cada uno de ellos, hermanos, estaba con los grupos, dice, aquí que estaban en la plaza de las aguas, y que había hombres, mujeres, y todos los que podían entender, hermanos, estaban separados, y esos hombres estaban ayudando a ese tipo de personas en cómo poderles hacer entender al pueblo, en cómo estaban viviendo, pero cómo podían vivir, cómo Dios podía recompensar la obediencia del pueblo. Entonces, hermanos, me imagino que es bien importante nosotros que comprendamos en esta tarde que tenemos que arrancar con las escuelas dominicales, donde nuestros hijos van a entender claramente la palabra de Dios, donde nuestros niños van a entender claramente la palabra de Dios, donde nuestros adultos, nuestros jóvenes, nuestros hermanos que están viniendo por primera vez, algunos convertidos, algunos nuevos, se van a entender claramente la palabra de Dios. Ellos no van a comprender al 100%, pero va a haber esas personas, estos líderes, hermanos, que van a poder hacer entender a ellos claramente en cómo podemos agradar a Dios y cómo podemos vivir en victoria la vida cristiana. Amén, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, ellos hacían entender claramente las Escrituras. Hermanos, ellos tenían, hermanos, un ministerio para que el pueblo entendiera la palabra de Dios. Número 6, la palabra de Dios tuvo un efecto en el pueblo. Hermanos, tuvo un efecto en el pueblo de gozo y de convicción porque habían entendido la palabra de Dios. Versículo 9. Y Nehemías ahora ya no es el copero, y Nehemías ahora ya no es el constructor, ahora que es Nehemías, el gobernador. Hermano, qué tremendo que cuando Dios llama a una persona, le saque de donde es para transformarles en una cosa mucho mejor. Para transformarles en una cosa mucho mejor. No en una cosa, hermanos, en un ministerio excelente. Vemos aquí, hermanos, que ellos entendieron la palabra de Dios. Ellos hicieron la voluntad de Dios. Y luego le dice Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, ¿qué, hermanos? Oyendo las palabras de la ley. Ellos estaban diciendo, oh Señor, tal vez, ten misericordia, hermanos, la ley no era muy buena.
La ley, hermanos, estaba afectando sus vidas, se estaban viendo en el espejo de la ley. Ellos sabían que habían caminado en contra de Dios, ellos sabían que habían hecho cosas contrarias a la palabra de Dios, y dice que ellos estaban quebrantados. La palabra de Dios les quebrantó. La palabra de Dios, hermanos, dice aquí también que todo el pueblo estaba llorando, escuchando las palabras de la ley. Hermanos, ellos estaban quebrantados, estaban humillados. Cuando un cristiano escucha algo del púlpito que Dios le llama, no es, hermanos, para que diga el pastor la trae conmigo. Hermanos, es la palabra de Dios que está trayendo convicción a nuestros corazones para hacer los cambios necesarios para agradar a nuestro Dios. El pueblo ya no quería seguir viviendo, hermanos, en esclavitud. Ya no quería regresar de nuevo al cautiverio. Y ellos, hermanos, estaban escuchando todo lo que la ley decía. Hermanos, pero miren lo que dice la palabra de Dios. Ellos estaban llorando en el versículo 9 por todo lo que la ley decía. Ellos estaban viendo su corazón y sabían, hermanos, que Dios estaba juzgando la desobediencia y había juzgado la desobediencia del pueblo de Dios. Versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hermano, ellos le estaban diciendo: mira, sí están llorando por todo lo que están escuchando. Qué bueno que el corazón la palabra de Dios está trayendo convicción. Qué bueno que la palabra de Dios está hablando de tu propia vida. Qué bueno que estás tratando de hacer cambios en tu corazón, en tu familia, en tus hijos. Qué bueno que estás tratando de hacer cambios en tu propia vida. Qué bueno que está redarguyendo, pero ellos están parando y están diciendo: debe de ser un día de gozo porque es el día de Dios. Dice: el gozo es la fuerza de Jehová. Y los versículos 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Mire, hermano, aquí están viendo que primero están llorando y luego les enseñan la palabra de Dios diciéndoles: hey, sí debes de tener convicción y tener un corazón quebrantado por la manera en que todos estos años han vivido. Pero deben de tener gozo, porque así como Dios actúa en la desobediencia, Dios también actúa en la obediencia del creyente, del ser humano. Y yo creo que debe de haber gozo en nuestra propia vida, hermanos, porque no solamente, hermanos, Dios trae juicio a la desobediencia, sino que también Dios trae bendición a la obediencia de un cristiano. Y el pueblo dice que se alegró. Qué bueno, ellos conocieron, hermanos, su propio corazón y empezaron a conocer de su Dios. Muchos de esos niños y adolescentes no habían conocido al Dios de los hebreos. Hermanos, número 7, vemos un pueblo que quiso ser sujeto a la palabra de Dios, y esto les produjo felicidad. Un cristiano, hermanos, que sujeta su vida a la palabra de Dios, que se somete a ella, va a ser un cristiano feliz, va a ser un cristiano gozoso, va a ser un cristiano, hermanos, que dice: la palabra de Dios sí me confronta, pero cuando yo arreglo mi corazón, también la palabra de Dios me bendice. Y qué bueno que qué bueno que la palabra de Dios, hermano, no nos paga conforme a nuestras maldades. Tenemos un Dios bueno, hermanos. Tenemos un Dios, hermanos, grande en misericordia. Grande, hermanos, solamente es nuestro Dios. Y ellos dijeron: grande es nuestro Dios. Y el pueblo dijo: amén. Aunque merecemos morir, miramos, hemos visto la gracia de Dios desde que llegó Nehemías a este lugar. Y ahora el pueblo, hermanos, empezó a adorar a Dios y empezó a tener un avivamiento por Dios. Antes vivían ajenos a la palabra de Dios. Ahora que le mostraron la palabra de Dios, tuvieron un deseo por vivir bajo el gozo que les estaba produciendo las Escrituras en su propia vida. Hermanos, versículo 13 y versículo en adelante dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias. Cuando, hermanos, cuando escucharon la palabra de Dios, dice: al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, los sacerdotes, levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en el tabernáculo en las fiestas solemnes del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salir al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras,
y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, fíjense, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue solemne asamblea según el rito. Hermanos, vemos que el pueblo se sujetó a la palabra de Dios y esto les produjo felicidad. Todos los días querían estar en la palabra de Dios. Ellos sabían que si pasaban un día, si no se les leía la palabra de Dios, hermanos, ellos por un día tuvieron para saber que estaban mal. Y ellos querían que constantemente, hermanos, se les leyera la palabra de Dios, que constantemente se les enseñara la palabra de Dios para que sus corazones se volviesen de nuevo a Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día, hermanos, ya no quieren volver a las iglesias? Cuando en realidad, hermanos, es allí donde se nos predica la palabra de Dios, donde escuchamos el mensaje de Dios. Cada día que se levante en su casa, hermanos, debe de tomar este bendito libro y que Dios nos hable, orar a Dios y decirle: Señor, háblame. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, dame luz. Señor, haz arder mi corazón. Dame victoria sobre el pecado. Quiero saber tu voluntad. Señor, ayúdame a seguir adelante. Hermanos, la palabra de Dios cada día querían escucharla porque produjo gozo. Quiero decirte, hermanos, que el trabajo no te da gozo. El trabajo no te da gozo. Aunque te da dinero, no te da gozo. Muchos cristianos, hermanos, hoy en día ya no quieren la palabra de Dios. Quieren el internet, quieren otras cosas, pero no quieren la palabra de Dios. La palabra de Dios produce gozo, no produce coraje. La palabra de Dios produce servicio, hermanos, no produce flojera. La palabra de Dios produce fuego en nosotros, hermanos, y gozo. No produce, hermanos, estancamiento. ¿Cuántos cristianos hoy en día pueden estar en fiestas y aún hermanos de nuestra iglesia cuando podían estar aquí escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos, hermanos, tienen sus reuniones y quieren seguir su vida como comúnmente la llevan por toda esta pandemia, hermanos, y van a tener consecuencias en su propia vida? Ah, pastor, nos está amenazando. No, no. Cuando uno olvida la palabra de Dios, hermanos, sufrimos nosotros, sufre nuestra familia, porque ella alumbra nuestro propio caminar diario. Oh, pastor, alguien dijo: pastor, es que usted nos regaña. No nos regaño a nadie, hermano. Pégase un tiro con este libro. Y cuando se pegue el tiro con este libro, va a ver cómo va a arder su corazón. Si usted es un cristiano de veras y no de cartón. El cristiano de cartón se prende fácilmente, hermano, si se consume rápidamente. Se esfuma. Pero el cristiano que realmente, hermanos, va a soportar las aflicciones, va a soportar las pruebas y va a seguir adelante. La palabra de Dios trae un avivamiento y trajo un avivamiento al pueblo de Dios. Lo vemos aquí, hermanos. Quiero que veamos, hermanos, rápidamente unas guías para enseñar la palabra de Dios. Rápidamente unas guías para enseñar la palabra de Dios. Hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios, en otras palabras, lo que causa la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos hace, hermanos, que volvamos a Él. La palabra de Dios produce un cambio en nuestras vidas. Cuando usted lee sus palabras, la palabra a sus hijos, no es porque la lee porque solamente, hermanos, se está tratando de escuchar Biblia. Cuando usted lee las Escrituras, tiene un objetivo de que el corazón de nuestros hijos se vuelva totalmente a Dios. Cuando leemos las Escrituras, hermanos, es que el corazón mío como varón, como cabeza del hogar, hermanos, como guía de mi familia, hermanos, es que la palabra de Dios me haga volverme totalmente a Dios para yo poder ser un buen líder, para yo poder ser un Esdras, para abrir cada día la palabra de Dios, hermanos, y hacer volver el corazón de mi esposa, hacer volver el corazón de mis 3 hijos, hacer volver mi corazón, hacer volver el corazón de la iglesia, hermanos, al 100%, a que nuestro corazón pueda arder de nuevo, hermanos, para nuestro Dios. Entonces, hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios es forzar, hermanos,
nuestra vida para que nos volvamos a Él. En otras palabras, hermanos, si usted viene a la casa de Dios, escucha la palabra de Dios y no la ponemos en práctica lo que escuchamos, de nada va a servir cuánta Biblia sabemos o cuánta Biblia practicamos o cuánta Biblia escuchamos. ¿Sí me explico, hermanos? Sino hasta que la llevamos y la ponemos en práctica en nuestro propio corazón. La enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, debería de acompañar, hermanos, cada día la lectura públicamente. Hermanos, debemos en nuestras casas abrir las escrituras y públicamente, como lo hizo Esdras, podemos leerla. Mire lo que dice en el versículo 3 de Esdras, capítulo 8, versículo 3. Públicamente, hermanos, deberíamos de exponer las escrituras y leerlas. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y oído, dice, del pueblo, estaban atentos al libro de la ley. Hermano, si usted está en su trabajo, abra la palabra de Dios y léala en voz alta. Porque si usted puede escuchar las cochinadas que dicen sus compañeros, y ellos no pueden escuchar la bendita y sagrada y santa palabra de Dios. Y tal vez usted puede leer ahí Efesios. Y tal vez usted puede leer Efesios 5, Efesios 6. Tal vez ahí la carta de Pedro. Tal vez usted puede leer, hermanos, acerca de oración. Usted puede leer las escrituras y que ellos puedan ver, hermanos, que servimos a un Dios que está vivo. Hermanos, leerla en voz alta la palabra de Dios, versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la escritura, versículo 18. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día. ¿Cuándo, hermanos, leía? Cada día leía la palabra de Dios. Debemos de leer la palabra de Dios cada día, que ella produzca ese cambio en nosotros. Hermano, quiero decirte que entre más leemos la palabra de Dios, entre más la ponemos en el corazón de nuestra familia, entre más, hermanos, pasamos tiempo con la palabra de Dios en nuestra mente, más efecto va a ser en tu vida y en mi propia vida. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, que debemos de ponerla, hermanos, como frontales en nuestra frente, hermanos, debemos de ponerla en la tabla de nuestro corazón. Debemos de enseñarla día tras día, la palabra de Dios. Debemos de enseñarla a nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el único antídoto que tenemos para vivir victoriosos y vivir una vida que agrada a nuestro Dios. Cristianos, hermanos, hoy en día ya no están sirviendo en las iglesias. Cristianos hoy en día, hermanos, ya no quieren hacer nada por Dios. Hermanos, simplemente no es culpa de algún hermano, no es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor. Muchas veces es negligencia del propio cristiano que ha dejado el encendedor que hace encender el corazón de cualquier cristiano. Qué triste, hermanos, que hoy en día, y eso lo repito muchas veces, muchas personas dejan el gozo, dejan la paz por una fiesta. Muchos cristianos dejan el fuego por una novela. Muchos cristianos dejan el fuego por una serie de películas. Muchos cristianos dejan esta serie, hermanos, de la palabra de Dios por ir al cine. Muchos cristianos dejan este libro, hermanos, que les ayudaría a vivir en victoria sus vidas espirituales, porque no han aprendido, hermanos, o no hemos aprendido en cómo aplicarla a nuestro diario andar. Entre más paso, hermanos, con la palabra de Dios y la ponemos en nuestra mente, va a ser más efectivo, hermanos, y va a tener más efecto en nuestra propia vida. La enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, debería de causar que la gente enfoque en las palabras que se leen. Cuando la palabra de Dios es expuesta, hermanos, debe causar un efecto en el corazón de las personas. Hermanos, muchas veces yo me pongo a pensar, cuando personas vienen a la iglesia, ¿qué es lo que la gente viene, hermanos? ¿Qué es lo que escucha la gente que está aquí al frente? Que está en las bancas, segunda banca, tercera banca, cuarta banca, hasta la 10ª banca. ¿Qué es lo que escuchan, hermanos, las personas que están alrededor? ¿Qué es lo que ven, hermanos? Personas que estaban aquí estaban atentas a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, debemos estar escuchando la palabra de Dios. Si una persona no está atenta a escuchar la palabra de Dios, hermanos, yo hago la pregunta entonces, si no tiene respeto, no tiene reverencia, ¿para qué viene a este lugar? Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo:
Día santo es a Jehová. Es un día apartado. Quiero decirte, hermanos, que en el día que estás es un día apartado para Dios. No tienes por qué estar metido en otras cosas que no sea la bendita palabra de Dios. Es un día apartado, santo al Señor. Santo es apartado. Tu mente, tu corazón, tu vida, tus oídos deben estar apartados para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Es lo único que va a producir cambio en tu vida y en la vida de nuestras familias. Queridos hermanos, la enseñanza de la Biblia debería de instruir nuestra propia mente. Esteban, ya no salimos, quédate sentado. Queridos hermanos, la enseñanza de la Biblia debería de instruir la mente. El pueblo entendió lo que se estaba diciendo. Y sabe una cosa, hermanos, el pueblo entendió lo que se estaba diciendo, que era un día apartado, un día especial donde se estaba predicando la palabra de Dios. Esta debería de ser la meta de cada uno de nosotros que enseñamos, hermanos, la palabra de Dios, que se pueda entender y podamos comprenderla y practicarla. La enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, debería de mover el corazón de nosotros. Y Nehemías, versículo 9, gobernador del sacerdote Esdras y escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermano, todo el pueblo lloraba. Hermano, la palabra de Dios conmovía el corazón. Les decía cómo estaba la condición de su vida. Algunos de ellos, hermanos, eran homicidas. Algunos de ellos, hermanos, tal vez estaban viviendo en adulterio. Algunos de ellos, tal vez, hermanos, estaban viviendo en algún tipo de pecado en sus corazones. Y ellos entendieron que Dios estaba en ese lugar. Ellos entendieron que estaban lejos y fuera de la voluntad de Dios, que no había, hermanos, la palabra de Dios por muchos años en su vida. Hermanos, debemos de entender que cuando la palabra de Dios escasea en un hogar, cuando la palabra de Dios escasea en el corazón de una familia, va a haber esclavitud de pecado en ese corazón. Amén. Hermanos, por más de 70 años, hermanos, no se habían levantado esos muros. Había esclavitud. Cuando quitamos la palabra de Dios, hermanos, al corazón, si no está con Dios, hermanos, dijo el Señor, separado de mí no puedes hacer nada, y si no estás conmigo, estás desparramando. Trae esclavitud, hermanos, cuando no estamos en la voluntad de Dios. Hermanos, la palabra de Dios debería de mover nuestro corazón. Yo creo, hermanos, que nosotros nunca vamos a cambiar a nadie hasta que la palabra de Dios llegue y penetre a sus corazones. La enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, debería de retar o de hacer retar nuestra propia voluntad. Versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo, y olivos silvestres, de rayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, debería de retar la voluntad de Dios como retó la voluntad del pueblo. Hubo cambio en el pueblo de Dios. Dice el versículo 16: salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos. Les retó, hermanos, que deberían de hacer esos tabernáculos. Les retó, hermanos, y trajo un cambio en sus propios corazones. ¿Qué es lo que te está retando tu corazón, hermanos, en esta tarde? ¿Qué Dios te ha estado hablando en esta tarde? ¿Qué necesitamos dejar? Hermanos, ¿qué necesitamos empezar a hacer para Dios? Hermanos, trajo un reto a la voluntad y trajo un cambio a la vida del pueblo. El enseñar la palabra de Dios, hermanos, es ver lo que la palabra de Dios dice. Ellos explicaron la palabra de Dios. Y cuando, hermanos, la palabra de Dios fue expuesta, produjo gozo en el corazón. Mucha gente, hermanos, ya no usa el altar. Mucha gente ya no pasa, hermanos, al altar. Mucha gente, hermanos, ya no hace, ya no dobla rodillas ni sus propias bancas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, ya no es tan indiferente muchas veces. Amén. Cuando deberíamos de correr al altar y decir: Señor, tú eres un Dios santo, si he pecado contra ti, Señor. Sí sé, Señor, que he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname.
Sí, es cierto, Señor, sí dije esto. Señor, perdóname si mire esto. Señor, perdóname si me porté mal. Señor, si hice cosas que no debería de hacer. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Yo sé que si yo veo el pecado, Señor, dice la Biblia que tú no me hubieras escuchado. Señor, yo quiero vivir para la gloria tuya, Señor. Yo quiero ver tu mano, yo quiero ver tu poder. Hermanos, tener una vida de gozo. Cuando gente llora en el altar, hermanos, se van gozosos después de que se levantan de ese altar. Se van gozosos. Se van gozosos. Te hago la pregunta, ¿cómo te vas a ir de aquí? ¿Cómo te vas a ir de aquí, de este lugar? ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué cambios o qué te está pidiendo Dios que hagas en tu propia vida? Yo te voy a invitar, hermanos, que te pongas de pie en esta tarde. Dijimos al principio, la palabra de Dios produjo fuego en el corazón de estos caminantes amados. Ojos cerrados, rostros inclinados, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, produjo fuego en el corazón de esos caminantes amados. La palabra de Dios, hermanos, produce victoria sobre el pecado. Bueno, hermanos, yo no sé, ella produce victoria y te puede dar una victoria tal vez esta noche en tu vida. La palabra de Dios, hermanos, te ayuda a discernir la voluntad de Dios. Alumbra nuestro caminar. No importa lo que la gente pueda decir. Lo importante es lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios, hermanos, produce un crecimiento, nos equipa para servirle. El corazón se regocija, hermanos. Y recuerden, no puede haber prosperidad espiritual sin la palabra de Dios. Lo que hacemos con la Biblia es lo que Dios va a hacer, hermanos, en nuestra propia vida. Mientras escuchamos este canto, hermanos, esta mañana, este himno, mientras tocan los muchachos, ¿por qué no hace un altar? Deja su asiento en esta tarde tal vez, o ahí en su lugar, hace un altar, hermanos, y le dice, mira, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida, Padre, tú sabes realmente que yo te necesito, Señor. Tú sabes, Señor, que muchas veces, Señor, he mandado rectamente delante de ti. Señor, tal vez muchas veces he venido y he querido hacer mi propia voluntad en ese lugar. Pero reconozco realmente que sin ti, Señor, no puedo hacer nada en mi vida. Reconozco, Señor, que sin tu palabra no puedo tener éxito, no puedo vivir la vida victoriosa. Que sin tu palabra, Señor, yo no puedo continuar y seguir adelante. Por eso en esta hora, Señor, como el pueblo lo hizo, venimos humillados delante de usted, pidiéndole, Padre, que perdone, porque así como sus ojos están atentos a la desobediencia, también sus ojos están atentos, oh Dios eterno, al corazón contrito y humillado que jamás despreciarás. Señor, tú conoces nuestras vidas y venimos aquí, Señor, a arreglar nuestro andar, nuestro caminar, para que podamos, Señor, tener una vida gozosa, una vida, Señor, en la cual podamos, Señor, caminar de una manera, Señor, sin remordimientos en nuestra propia vida. Caminar, Señor, de tal manera que tu palabra pueda alumbrar nuestro camino en cualquier lugar donde andemos. Señor, que tu palabra alumbre nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, que tu palabra alumbre y guíe, Señor, donde van dirigidos nuestros pasos y nuestros propios oídos. Por favor, bendice, Señor, todos tus hermanos, Señor, junto con nuestras vidas. Guía, Señor, y toma en cuenta, oh Dios eterno, esas plegarias que se están levantando en esta tarde. Señor, te amamos y queremos pedirte que tomes el control de nuestro corazón, del centro del timón de nuestra vida. Ya no queremos, Señor, conducir a nosotros. Queremos darte, Señor, el control de nuestra vida. Que su palabra, Señor, sea el timón por el cual, Señor, va a ser dirigida esa mano. Por más tempestuosa, Señor, que esté la mano, por más envejecido que sean esas olas, Señor, todavía
ayúdame que está dirigiendo el barco de nuestra vida. Ayúdame, Padre Santo, a ajustar las venas de nuestro corazón para poder ser dirigidos por el viento, Señor, de tu divino y santo Espíritu. Bendice cada decisión y ser mejores para ti. En el nombre poderoso y precioso de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Están contentos, hermanos? Ok. ¿Estamos contentos, hermanos? Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Y una vez, hermanos, orando, después de haber terminado de orar, Daniel va a venir a cantar el último himno. Y después de eso, hermanos, usted puede pasar y puede avisar la canasta en la parte de enfrente. Y voy a pedir en esta tarde que pase hermano Jesús. Pase, hermano Jesús, para orar por diezmos y ofrendas en esta tarde. Vamos a orar. Bendito amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por darnos este grandioso día, Señor, por darnos la oportunidad de poder haber escuchado tu palabra. Danos la fuerza para poderla poner en práctica, Señor. En este momento, Señor, te pido que bendigas al dador alegre, Señor, que bendiga las ofrendas y los diezmos que serán levantados, Señor. Utilízalos para tu buena obra, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, los ejemplos de pie. Vamos a enrolar el número 307, los que están en su lugar. Los que esperan en Jehová, nueva cuerda por tierra, caminando sin descansar, nunca se tranquilizarán. Con el poder de mi fuerza.